Bienvenidos y bienvenidas a Demente Podcast, un espacio donde el conocimiento y las historias nos inspiran a crecer, potenciar nuestro desarrollo personal y fortalecer nuestra salud mental. Acompáñanos mientras nuestros invitados exploran sus emociones y nos comparten su sentir a través del arte. David y Nubia, una pareja de mente sinérgica que ha logrado equilibrar la lógica con la espiritualidad, la data con la energía y la razón con la emoción. David, con más de 20 años en el análisis de datos y modelos predictivos, y Nubia, economista con una exitosa carrera en Naciones Unidas y en políticas públicas, encontraron en la meditación y en el Feng Shui un camino inesperado de transformación, pero más allá de sus carreras llevan 25 años construyendo una relación sólida basada en el respeto, la admiración y la evolución constante. Hoy hablaremos de amor, crisis, crecimiento en pareja y cómo construir un equipo sin perder la identidad. Nubia y David, bienvenidos a Demente Podcast. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Luis Miguel. ¿Cómo les Hola ha Luismi, ido, muchas David? gracias. Qué gusto volver a verlos. Igualmente. ¿Cómo Para va la nosotros vida? ¿Cómo también. van las cosas? Muy bien, avanzando. Maravilloso. De eso se trata. De eso se trata, queridos. Y antes de arrancar nosotros y adentrarnos en este universo, yo soy de las personas que cree que el mundo está hecho de historias. Y ustedes, después de 25 años juntos, merecen contarnos a todos nosotros cuál es su historia. ¿Cómo se conocieron ustedes, queridos? Pues realmente fue porque nos teníamos que conocer. El destino hizo lo suyo. Sí, nos conocimos en una fiesta donde ninguno de los dos quería ir. Eh, yo estaba un día en la casa y un amigo llegó a invitarme a una fiesta donde una persona que yo ni conocía y no me caía bien incluso. Eh, Terminé yendo porque él me dijo, no, es que voy a ir con una amiga que va a llevar una amiga, entonces acompañé. Y además la encerrona no era para mí, era para él. Entonces, pues yo terminé yendo y Nubia también terminó yendo más o menos por lo mismo, ¿cierto? Tampoco querías ir a la Bueno, no, yo fiesta. no quería ir. Literal, mis papás me sacaron más o menos obligada. Yo vivía en Zipaquirá. Entonces, para ellos era muy chistoso que yo solamente estuviera en la universidad y que no rumbeara mucho. Y me obligaron a ir. De hecho, pues como vivía en Zipaquirá, me subieron a la flota. Entonces llegué, mi amiga me dijo, te voy a presentar a una persona interesantísima de una región de Colombia que a ti te va a encantar. Ella no sabía que a mí esa región puntualmente tenía mucha empatía con esas personas. Y finalmente llegué a la fiesta, David literal, yo le caí encima porque David se agachó y yo iba mirando para atrás y caí encima de él. Entonces, nada, ahí nos conocimos. Eso fue un 16 de agosto, un 18 de agosto, y el 26 nos hicimos novios en nuestra primera cita realmente. Entonces fue como, no estudiábamos la misma carrera, no estudiábamos en la misma universidad, no vivíamos en la misma ciudad y ninguno de los dos quería ir a esa fiesta. Pero a los 8 nos hicimos novios, 8 días apuntándole, después. sí, Ok, ok. apuntándole a que pues si no nos hacíamos novios no nos íbamos a conocer. Porque además los dos estábamos trabajando, o sea, nuestro tiempo se dividía en trabajar hasta las 5, estudiar de 6 a 8, a 12, a 10 y salir a la casa y ya, o sea, realmente no teníamos mucho tiempo libre. Entonces lo que dijimos es, pues, de una vez probemos en serio para obligarnos un poco a vernos, porque si no, no nos íbamos a ver nunca más. Sí, digamos que creo que el único que nos tuvo fe desde el comienzo fue mi papá, porque me conocía muy bien y sabía que si yo llevaba a alguien a la casa era en serio. Era ya porque esa iba a ser la Sí, persona. sí, sí, era en serio y pues bueno, 25 años después aquí estamos. 25 años después. Qué maravilla. Ya nos vamos a adentrar en eso. Por lo pronto yo quiero que plasmemos esa historia en estos osos. Que grabemos esa historia, ese mágico y bonito recuerdo de lo que fue conocerse en medio de esa coincidencia tan maravillosa en estos osos. Y que lo podamos expresar y que nos llevemos un bonito recuerdo a casa. Mientras nos seguimos conociendo, porque yo leía la historia de ustedes y me da cuenta que son perfiles diferentes para lo que hacen hoy en día. Y quiero empezar contigo, David, que has dedicado una vida al análisis de datos, a una serie de cosas maravillosas, muy lógicas, muy desde la razón. Y entonces, ¿cómo haces tú hoy
para cambiar esa lógica racional y adentrarte en el mundo de la espiritualidad, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que en mi casa mis papás son dos mundos completamente diferentes. Entonces, mi papá es el racional de la casa. O sea, todo ese tema espiritual como que no lo entiende. ¿También ejerció una carrera muy racional? Sí, pues él fue vendedor toda la vida. Ok, ok. Pero entonces desde ahí afrontó pues como toda su vida. En cambio, mi mamá es artista. Y mi mamá, Ok, un tema familiar allí. ella siempre ha explorado todo el tema artístico y desde ahí ella se empezó a enganchar con el Reiki, pues hace mucha sanación, mucha cosa. Y yo en algún momento, ella quería probar una terapia. Entonces me propuso a mí que si la podía probar conmigo. Entonces yo le dije, pues sí, probemos. Y Ujú, empecé a ujú. notar cambios muy chéveres en la vida. Entonces yo empecé. ¿Fue tu primera experiencia terapéutica, por decirlo así? Sí, 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 pero fue solamente, bueno, acabo de hacer un curso de Reiki, entonces necesito a quien hacerle Reiki. Yo le dije, pues hágame a mí, Ok, va. ok, ok. Y me empezó a hacer y ya llegó un punto en que yo los sábados jugaba fútbol, entonces tenía cita con mis amigos para jugar fútbol a las 10, salía más temprano de la casa, me hacía una terapia con ella, duré como un año haciendo eso. Y desde ahí ya el tema me empezó a gustar mucho porque empecé a ver cambios grandes, cosas chéveres que empezaban a pasar. Eso está interesante, además Entonces que por ahí fue que empezamos a meternos en ese tema. esa lógica racional a veces hace que uno se aleje como de esos espacios, ¿no? Como de lo terapéutico, de la terapia, del arte y de confiar en que eso puede cambiarle a uno algo en la vida. Contigo, querida novia, hay un ejercicio similar, ¿no? Naciones Unidas, políticas públicas, el escenario internacional. Y hoy en día haces unas cosas hermosas y analizas ahora la energía de los espacios y transformas vidas de personas a través de eso. Pero, ¿de dónde nació eso? ¿Cómo llegó a hacer clic ese tema en tu vida del Feng Shui? Bueno, mira, Luis Miguel, digamos que esto viene desde hace más o menos 20 años que nosotros duramos 5 años de novios y llevamos 20 años de casados. Ok, ok. Entonces, cuando nos casamos, sentíamos, pues como cualquier pareja, empezamos en un apartamento que era en renta Ujú. y digamos que el apartamento no me convencía, no nos convencía. Contratamos a un profesional, a un arquitecto, supuestamente experto en Feng Shui, y lo invitamos a que hiciera el análisis del apartamento, lo modificó como él quiso. Finalmente era más su apartamento que el nuestro. Es como que, Ok, y ok, pagamos, ok, y pagamos. ok, Entonces, ok. como que no. Tampoco se sentía propio. No, 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 porque además nos llevó a hacer unos cambios que no nos sugirió, nos llevó a hacer los cambios y el espacio era tan impersonal que pues claramente no era el nuestro. Ok, pero eso me gusta lo que acabas de decir. De pronto no todas las personas saben lo que es el Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui y cuál era la expectativa que ustedes tenían de esa transformación? ¿Qué es lo que hace que el Feng Shui atrape a las personas y lleve a una persona a su casa y le diga, transfórmeme esto? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que hay detrás del Feng Shui? Pues mira, la gente piensa que esto es todo un fenómeno esotérico, que es medio Ok, mágico o ok, místico. ok. No, no tiene nada que ver con eso. Es un fenómeno es una ciencia real que tiene que ver con el entorno. Definitivamente como tú tienes la cabeza, tienes tu espacio. Tú que Ok, eres me gusta eso, sí, sí. psicólogo sabes que nada es más diciente de una persona que como tiene, que donde vive, que Ujú. como está su espacio. Entonces tiene que ver con psicología del color, tiene que ver con entornos tranquilos, saludables, tiene que ver con ciclos circadianos, la luz definitivamente necesitas espacios con diferentes tipos de luces, dependiendo de lo que haces en el espacio. Pero además yo lo he ido adaptando a un tema emotivo y es que como tú te sientes, está tu espacio y el espacio ayuda a transformar tu cabeza también. Digamos, si tú llegas a un espacio desordenado, pues eso genera estrés. Pero a la vez si lo tienes desordenado es porque algo no está funcionando. Entonces, creo que ese es como le he ido dando un poco la vuelta o lo he ido adaptando
Y eso era lo que no encontraba en aquel espacio que pagamos pues, para adecuar. Entonces, a partir de ahí empezamos con David a leer sobre el tema, le empezamos a encontrar la utilidad definitivamente cuando tú organizas, cuando tú generas vacío, cuando una ley de la naturaleza normal es que todo lo que vacías tiende a llenarse. Entonces, Ok, si tú ok. sacas las cosas negativas y tú sacas lo que ya no va contigo, porque eso también no es estático. Hay momentos en que a ti te gusta algo y definitivamente al poco tiempo deja de gustarte y pues la idea es tomar acción. Entonces, a partir de ahí empezamos a estudiar y cuando llega la pandemia, digamos, yo estuve mucho tiempo haciendo esto para amigos y como yo siempre dije, como dentro del closet. Ok, Nunca me... ok, ok. Porque trabajar en organismos internacionales hace que estés un poco amarrado a sus lineamientos. No puedes figurar en redes, pues no es confiable que una persona que hace política de drogas salga ahora con ese cuento Ok, que ok, además le ok. gusta el Feng Shui. Entonces lo hacía entre amigos y ya cuando salgo de Naciones Unidas en pandemia, entonces decido que, pues, ¿por qué no salir del closet? Y Abiertamente. empieza a cobrar sentido. Y hago la maestría, digamos, ya no solamente era lo que llevaba 20 años leyendo o haciendo, sino que hago la maestría y a partir de ahí empiezo ya a asesorar directamente a personas, más que como, sí, evidentemente, y como economista, pues como una forma de vivir bien, pero además como una forma de dejar algo. Ok, O sea, de ok. sembrar algo, que cuando tú no estés, alguien se acuerde que tú hiciste algo por esa persona. Entonces, Eso digamos que quería eso es importante. preguntarles. Por ejemplo, David, ¿qué ha significado el Feng Shui en tu vida, por ejemplo? ¿Cómo ha sido desde que llegó a la vida de ustedes y han empezado a impactar la vida de muchísimas personas? ¿Qué ha significado eso para ti? Pues digamos que es algo muy chévere porque, digamos que primero es tener un proyecto entre ambos. O sea, nosotros, digamos, parte del secreto de tanto tiempo juntos es que siempre hemos tenido proyectos juntos. Ok, O ok, sea, ok. siempre estamos, digamos que al principio estábamos saltando cómo conseguir nuestra primera casa para que sea propia y vivir ahí. Después, bueno, diferentes negocios, diferentes cosas. Y el Feng Shui aparece para ayudarnos a darle un nuevo sentido a nuestra relación. Vamos a hacer una empresa alrededor de eso que nos gusta a ambos. Un poco forzar a que Nubia sea la protagonista, digamos que Ujú, siempre, ujú. y también es muy chévere darse cuenta de cómo se impacta la vida de las otras personas, porque al principio pues eran amigos cercanos, era gente de la que uno conocía más o menos la historia, pero debemos empezar a ver que que hay cambios reales en personas que uno no conoce, que después vienen y nos dicen, eh, muy chévere lo que nos pasó, nos cuentan sus historias de los cambios que se lograron. Es muy chévere ver eso en las otras personas. Y qué bonito que que hayan hecho sinergia ustedes dos con ese tema y que tengan como ese don, porque yo creo que eso no sé si lo tengan todas las personas de poder impactar con sus conocimientos en la vida de tantas personas. Y fíjate que ahí mencionas también un tema que me parece súper importante y es, tú dices, esa conexión que tuvieron fue también una de las razones por las cuales ustedes han durado mucho tiempo y quiero reflexionar al respecto y es, mm, hoy en día las relaciones son muy efímeras. Yo siento que la modernidad hace que las relaciones cada vez duren menos o las parejas se separen más. ¿Cuál es el secreto de ustedes para llevar 25 años como pareja, evolucionando, creciendo? ¿Qué le pueden decir ustedes a las personas que nos están escuchando para durar todo ese tiempo creciendo juntos? Bueno, yo creo que pues somos una pareja, pero definitivamente somos dos individuos. Y Sí. cada uno tiene metas personales, pero definitivamente encontrar el punto en el que los dos somos equipo y ese proyecto al que siempre le apuntamos Ujú. es importante. Siempre que logramos algo que estábamos planeando, que estábamos proyectando, nos sentamos y pensamos en qué es lo que viene.
Ok, ok. ¿Qué es lo que sigue? Y digamos que esa ha sido la forma de mantenernos de forma individual, pero encontrar un proyecto común que hace que siempre sepamos para dónde avanzar como proyecto. Indiscutiblemente, el tener también una hija hace que ella se vuelva un proyecto común. Ok, ok, claro. Pero también partiendo pues de que Oriana en algún momento se va a ir de la casa y que el proyecto común es de nosotros como pareja. Tiene que continuar, Claro, claro. entonces tenemos una hija que es una parte fundamental de nuestra vida, pero el proyecto fundamental somos nosotros. Entonces es apuntarle un poco a eso. Eso que acabas de decir es maravilloso, que no se olvide. De hecho, muchas parejas yo creo que se olvidan de eso y nace lo que en psicología conocemos como el nido vacío. Y es, las parejas se olvidan que vuelven a ser parejas después de ser padres. Y ahí se acaba todo, si no hay un proyecto común. Yo creo que ahí es un tema de, no es que volvamos a ser pareja, sino que nunca dejamos de ser pareja. Ya, ajá, ajá, ajá. Porque, digamos que otra cosa importante es, eh, digamos, como la admiración que yo siento por Nubia. Ok, Y digamos que es un tema de siempre estar orgulloso de que ella es mi pareja. Es algo que, que uno siente cuando estamos juntos, todos los días, es querer siempre estar con ella. O sea, todos los días decidir que voy a estar con ella. Porque digamos que otras opciones siempre se están presentando. De hecho, si uno abre la puerta y no ha tomado esa decisión, pues cualquier cosa puede tentarlo. Pero si uno desde que se levanta toma esa decisión de, pues es ella y este es nuestro proyecto y esto es más importante que cualquier cosa, ya. No hay que estar pendiente de qué está pasando alrededor. Y tú ya tomaste la decisión de seguir con ella. eso dicen muchas veces, amar se convierte como en una decisión, pero te quita muchas distracciones interiorizarlo y entender que esa va a ser la persona que va a acompañarte toda la vida y aceptarlo y abrazarlo. Me parece muy lindo y muy valioso eso que acabas de mencionar. Mm, y también pienso en los momentos difíciles, en las crisis. Eh, por ejemplo, yo creo que allí de pronto puede asaltar la duda. ¿Cómo hacen ustedes durante tantos años para afrontar las crisis naturales de la vida, naturales de pareja y seguir juntos? Pues a mí, digamos que una de las cosas que hemos hablado bastantes veces con Nubia es el tema de saber que hay algo más grande. O sea, como decíamos ahorita, nosotros siempre estamos metidos en algún proyecto, en algo grande. Entonces, cuando tú te enfrentas a una crisis y sabes que hay algo más grande, afrontas la crisis pensando que no te vas a dejar ganar de la crisis. Ok, ¿Sí? ok. Porque estás persiguiendo un sueño muy grande. Si, si en cambio lo que estás es en una rutina que no tiene sentido y llega una crisis, al contrario es como una ventana de salida. Pero si tú estás metido en un proyecto grande, estás pensando en algo más grande, la crisis, primero no se ve tan grande Ok, y ok. segundo, te ayuda a fortalecer. Porque crisis hemos tenido bastante. Hace parte del proceso. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también es importante señalar que no todo el tiempo, que el tema de la igualdad, la equidad y todas estas palabras que Ajá, ajá. suenan muy chéveres y aplican para muchas cosas, pero también es entender que puede que yo hoy esté al 100 y David está al 10. Entonces no es que 100 y 100 todo el tiempo los dos, Ok. o no, es aprender a entender cuándo es el otro el que necesita un poco de soporte o cuándo soy yo la que necesita soporte. Entonces es estar ahí y dar en la medida en que tú puedes, pero también partiendo de qué puede en ese momento dar la otra persona, y eso aplica para todo, aplica desde las finanzas hasta, no sé, en pandemia nos pasaba sobre todo al final, cuando ya íbamos a salir supuestamente de la pandemia y nos Ujú, volvieron a ujú, encerrar, ujú. y era como que me levantaba y decía,
hoy estoy al 50, pero David está al 20. Pues, o sea, hoy me pongo la camiseta y estoy al 80 como para ayudar a soportar un poco la situación de estar encerrados y de ya estábamos preparados para salir y nos vuelven a guardar. Entonces es un poco también entender eso, que no siempre estamos al mismo porcentaje y que en esa medida tenemos que nivelar un poco las cargas para hacer que la situación, para poder salir de la situación y para hacer que todo sea más tranquilo. Lo otro es que en la medida en que tú aprendes de la situación, nosotros a veces decimos, no te preocupes que cada vez que caemos, pero arrancamos más de arriba. Ok, O ok. sea, las Hay un primeras caídas aprendizaje eran allí. como, "Buah, llegué", pero fresca que igual del piso no pasas. Ujú. Pero cada vez las caídas las volvemos y nos paramos, pero desde un lugar más alto. Entonces, Ok, eso también ok. es como que aprendí y cómo crecimos y partir de ahí para volver a arrancar. Y por ejemplo, la espiritualidad, que es un tema que ustedes comparten, que va de la mano del Feng Shui, del estilo de vida de ustedes, ¿sienten que tiene un rol importante también para el afrontamiento de esas crisis? Que las personas podrían ponerlo en práctica y fuese una herramienta útil para superar obstáculos de pareja. Sí, sí, claro que sí, porque digamos que es nuevamente la unión entre las dos personas de la pareja. Ujú. Nosotros meditamos mucho juntos, estamos mucho tiempo eh, conectándonos desde el amor y digamos que afrontando los proyectos desde el amor. Entonces, eso también hace que la relación crezca más. Eh, digamos que el aceptar que el otro necesita algo cuando yo también estoy mal es parte del amor y eso también nos ayuda. La meditación lo ayuda a uno a ver que, que esa energía siempre está para ayudarnos. Entonces, eso nos hace eh, pues acercarnos más y nos ayuda bastante en nuestra relación. Yo creo que también es importante, definitivamente digamos, en cualquier situación siempre es importante creer que hay algo superior en lo que tú creas. No Ujú. estoy hablando de ninguna religión, en lo que tú creas. Siempre es importante saber que hay algo más grande que ti, más grande que tú. Y que eso que todo aquello que pasa y que todo aquello que te toca para algo. Ok, Entonces, ok. alguna vez frente a alguna situación, yo le decía a esa persona, ¿por qué a mí? Y él me decía, ¿y por qué no? Entonces me decía, espérate que con el tiempo vas a encontrar el para qué. Lo que pasa es que ese para qué se demora. O sea, tú no le encuentras el para qué a las situaciones al otro día. Ojalá. Eso te haría salir un poco más rápido. Pero ese confiar en que cada cosa que pasa como tú no esperas, porque no necesariamente es malo, es solamente que no llegó como tú estabas esperando que llegara, Ujú, o ujú. de la forma o con la persona, lo que sea, saber que no llegó porque no era el momento, no sabemos por qué, pero que sí te está enseñando algo. Entonces, es un poco confiar en algo y saber que siempre hay un para qué de eso que te está pasando. Entonces, ese tipo de espiritualidad es entender que sí hay algo allá superior y que sí cada cosa que pasa está Es que para yo algo, creo hay que avanzar. yo creo que lo que acabas de decir es sumamente importante y es conectar la espiritualidad con el para qué. Pero cuéntame un poco más sobre eso porque es que mucha gente utiliza para conectar el por qué, como, y hacer ese cambio entre el por qué y el para qué. Yo creo que abre un universo de posibilidades, pero ¿cómo se puede aplicar eso en la espiritualidad? Mira, cuando tú confías en que cada cosa que está pasando, buena o diferente, porque necesariamente no es que sea mala, Ajá, sí, ajá, ajá. cuando tú confías en que definitivamente de eso, de esa situación, de esa persona, vas a aprender algo. Muchas personas, y esto es una anécdota, la persona que nos presentó a los dos, mi amiga de la universidad, desapareció de mi vida como 2 meses después de habernos presentado. Ok, ok. Claro, a mí me dolía mucho pues que nos hubiéramos peleado por cosas absurdas,
y con el tiempo entendí que su misión en mi vida era presentarme a David. Ok, ese era el Sí, rol ese era el que para qué tenía en de la ella y vida. por eso llegó y se fue. O sea, me nos presentó y se fue. Entonces es ver que las cosas no te salgan como esperas. No es porque tú seas malo, porque no lo merezcas o porque no. Es sencillamente porque tenías que aprender algo de eso. Entonces ahí está el para qué. Eso es importante A mí, encontrar ese, perdón. ese sentido reflexivo, David, del para qué. Me parece que tiene una capacidad de ampliarle a uno el pensamiento. Y yo le digo, por ejemplo, en terapia, a los pacientes, que uno en la vida de pronto no toma buenas o malas decisiones, sino que toma decisiones y esas decisiones a uno lo llevan a nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevas formas de entenderse, de relacionarse. Y está bien, porque muchas veces nosotros crecemos es con el miedo de lo hice bien, lo hice mal. Y esa noción del bien y el mal yo siento que nos limita mucho. Y el para qué que tú nos invitas a sentir más en la vida abre un universo de posibilidades para conectar y no sentirnos con ese látigo todo el tiempo de la culpa, de juzgarnos o atacarnos si hice o no hice bien algo. Eso me parece importante. David, ¿ibas a Sí, comentarnos sí, algo sí, adicional? que ahí hay un tema de cuando me paro en el por qué, me paro en la víctima. O sea, ¿por Ok, qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué si yo soy bueno, esto lo recibo? En cambio, cuando me paro en el para qué, me hago responsable de lo que es de la situación y cómo la muevo a mi favor. ¿Cómo hago para que eso mejore? Porque si me paro en un por qué a mí, estoy desde que hay algo más grande que yo que me hace daño. En cambio, cuando me paro en el para qué, que era lo que hablábamos hace un poquito, es ese algo más grande que yo me trae algo nuevo, me trae algo bueno. Entonces, ese para qué me hace responsable de entender la situación y de cambiarla a mi favor. ay, eso está interesante. Yo quiero que nosotros revisemos esto también desde la perspectiva de pareja. Y es, claro, ustedes ya han mencionado el afrontamiento de crisis. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan también quieren saber qué pasa o qué ocurre para que ustedes sigan siendo ustedes en su individualidad. David lo mencionaba ahorita y es, las parejas corren el riesgo de perderse. A mí, por ejemplo, en terapia me llegan muchas personas que cuando terminan la relación, se les olvida cuáles son sus cosas favoritas, qué es lo que les gustaba hacer, cuál era su norte, para dónde van, porque pierden su imagen y su constructo individual dentro de la relación. Y ustedes llevan 25 años juntos y siento yo que han marcado muy bien esa diferencia. ¿Cómo han logrado hacerlo? Mantener su individualidad en medio de todo ese amor y ese relacionamiento que tienen. Pues digamos que es un tema de no ser uno en la pareja y ser uno y ser otro afuera. O sea, de ser siempre el mismo. A veces, cuando la gente nos ve cómo nos tratamos y cómo nos relacionamos, y nosotros nos tratamos como si fuéramos amigos todo el tiempo. O sea, nos Ujú, hacemos ok, bromas ok. a veces no tan normales entre esposos. Ok, ok, ok. Entonces, no es que construimos una pareja ideal y somos bonitos cuando estamos juntos, sino somos como somos siempre. Eh, digamos, yo puedo estar con una compañera de trabajo, traerla en el carro mientras recoja novia, y así me dice, pero tu esposa no se pone de mal genio, porque se va a poner de mal genio porque tengo amigos. O sea, es algo normal. Entonces, no es que perdamos la individualidad al terminar la relación como dónde estaba yo, sino que sigo siendo yo siempre. Ok. Eso es lo que hacemos y no nos escondemos cosas. Cada que yo siento un malestar por algo que no me gustó, pues lo expreso. eh, y no escondo cosas. O sea, no, por ejemplo, que pasa mucho con la gente que uno ve es, no, ¿qué me va a decir mi esposa cuando sepa que me compré algo? Hay como un miedo, un temor. Entonces es un tema de, no, siempre lo hablamos y digamos, pues sí, a veces hay discusiones porque
no sé, me quiero comprar algo que no encaja muy bien en el presupuesto de la casa. Ok, ok. Y tomamos la decisión entre los dos de qué es lo que vamos a hacer, pero siempre transparentes entre los dos y entre todos, porque pues digamos que eso también es lo que pasa, que si tú te acostumbras a esconder tus cosas, cuando sales, entonces no sabes si eres el que lo que estabas escondiendo eres tú o lo que mostrabas en la pareja eres tú. Es mantenerse siempre abierto y claro en la pareja. La honestidad y tiene que ver mucho también con la confianza. Es importante que haya confianza para hablar, porque creerás lo habitual que puede resultar que las personas tengan miedo de su pareja, de lo que pueda pensar de cada una de las decisiones que uno toma, y creo que la lógica ahí cambia y se vuelve un relacionamiento incómodo. Como desde el miedo. Exacto, ese relacionamiento desde el miedo. ¿Cómo ha sido para ti, querida novia, en tu experiencia? Pues mira, yo recuerdo una anécdota que no voy a decir quién, porque delataría. Pero me estás viendo. No, Pero está escuchando este podcast, pero seguramente. podría estar escuchándolo. Pero resulta que cuando trabajaba en esta organización internacional, Ujú, ujú. viajábamos mucho no solo, digamos, no solo en Colombia, sino por fuera. Ok, ok, ok. Entonces recuerdo un caso puntual de alguien que me dijo un día, llegó y me dijo, oye, no te imaginas lo que pasó esta semana. Imagínate que estaba en una ciudad en Ibagué con una asesora compañera tuya y Ajá, ajá. resulta en Ibagué, no en Bogotá, y todos pues vivíamos en Bogotá. Y resulta que de pronto se estaciona un carro, este era un hombre y la Ajá, asesora ajá. pues era una mujer. Y dice, de pronto se estaciona un carro y la asesora abre los ojos y me dice, me está escribiendo mi esposo que pasaba casualmente por Ibagué y pasó a saludarme. Entonces yo decía, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad tienes que ir a vigilar a tu pareja? O sea, cambiarte de ciudad para ir a mirar qué está haciendo. Entonces yo les decía, cuando David me llamaba muchas veces, obviamente terminábamos reuniones súper largas y eran varios días de trabajo encerrados. Pues el último día salíamos a tomar algo, a comer algo y era muy chistoso que yo siempre decía, no, mira, estoy aquí con Felipe, con X, con Y. Y ellos les decían a sus esposas, no, es que estamos trabajando, yo creo que vamos a irnos a Siempre había como una descansar. O sea, era excusa, como, como ¿por qué decir o diciendo mentiras o una por qué verdad tener a que maquillar? medias. Ajá, ajá. Sí, o los veía dándoles excusas a sus parejas de por qué habían salido pues el último día de trabajo. Ok. De hecho, David nosotros bromeábamos y le decíamos Uber David, porque yo salía con mis amigos de la oficina y David pasaba por mí y recogía a todos y nos hacía la ruta. Iba dejando uno por uno, nos dejaba en las casas y después íbamos los dos para nuestra casa. Entonces era como que no solo hay confianzas, o sea, además de que hay confianza, hay respeto, pero hay certeza de lo que somos y de lo que tenemos. Ok. Y ustedes acaban de abrir la puerta de un tema que siento yo que es muy importante y, y de pronto no se tiene una noción clara de eso y es amar en libertad. Amar al otro desde la libertad del ser, que pueda ser, existir, relacionarse, que pueda conectar con el mundo, con un ser humano, cualquiera, que está en medio de una relación. No sé si de pronto a ustedes al principio les pasó, hubo dudas, hubo temor, o cómo hicieron para que a través de los años se fortaleciera ese amor en libertad, fortalecer esa base de confianza. ¿Qué creen que les funcionó a ustedes? Eh, pues digamos que siempre está el tema de la confianza. Si uno tiene que estar pendiente que está haciendo la pareja, si uno está dudando de me eligió a mí o está con otro, no es una relación que sirva. ¿Será que si uno duda, ahí no es? Sí, 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 tú estás pensando que será que me está engañando, será que salió con otro. Por ejemplo, en el trabajo de Nubia ya tenía que estar viajando todo el tiempo y digamos que viajaba más o menos el mismo equipo siempre. Yo sabía que ahí no había problema. O sea, si yo en algún momento tuviera que dudar, tuviera que preguntarle con quién está, pues no es. O sea, una relación es para estar bien, para crecer, para sentirse chévere. Entonces, si no lo sientes así,
es mejor pues dar el paso y buscar algo que sí te llene. Que tú hayas elegido a una persona en un momento de tu vida no quiere decir que siempre tienes que estar con esa persona, pero sí lo que tiene que pasar es que la persona con la que estás te llena de tranquilidad y te ayuda a crecer. Y eso es lo que siempre ha pasado con nosotros. Siempre hemos estado creciendo y por eso seguimos juntos. Yo creo que es importante confiar, es importante saber con quién te casaste y creo que eso parte desde el mismo noviazgo, es saber que siempre él sabía que se casó con una loca, psicorrígida, fanática del orden y yo sabía que me casé con el más desordenado y despelotado del mundo. O sea, nunca fue un misterio y nunca ninguno de los dos fingió o acomodó las cosas para parecer que éramos la pareja ideal o que íbamos a pegarla perfecto. Entonces, saber eso y no intentar aparentar o fingir cosas que no sentimos, siempre ha hecho que la tengamos clara y que sepamos con quién estamos. Y que sepamos a qué estamos jugando, pero con la certeza de que jugamos el mismo juego. Es decir, Jugar el cuando mismo tú juego. sabes que estás jugando el mismo juego, para bien o para mal, sabes que o es una relación que va para 2, 3 meses o es una relación que es real y que va para algo largo. Entonces, creo que sí es importante tener la certeza de con quién te casaste y de a qué estás jugando. Y es que todo esto que dicen tiene mucho sentido con lo que les quería preguntar. Parece que ahora las relaciones acaban más rápido, todo es más fugaz y lograr esas conexiones se vuelve cada vez más difícil. Mm, si nosotros encontráramos hoy una pareja am, que se quiere proyectar en el futuro, que quiere continuar, pero empieza a pasar esto, quizás una de las partes intenta cambiar al otro, o de pronto ese tema de la confianza se vuelve difícil. ¿Qué les dirían ustedes a esas personas que quieren construir un proyecto de pareja, pero hay miedos, hay inseguridades, de pronto de infancia, de pronto de una relación pasada? ¿Cómo superar esas barreras? Pues ahí hay dos cosas. Uno es, todos estamos rotos. O sea, no vas a encontrar a alguien perfecto. Ok. Ni tú vas a ser perfecto. Ujú, ujú. Entonces tienes que partir desde construir la relación, desde tener claro los rotos que tiene cada uno. O Nubia ahorita mencionaba mi desorden y su psicorrigidez. Eso siempre ha estado. Y hay más cosas por ahí, pero, pero siempre hemos sido claros de qué es lo que tenemos y qué es lo que aportamos cada uno a la relación. Eh, entonces, el tema es, si estás empezando una relación o si tienes una relación, tienes que sincerarte con la otra persona, saber exactamente qué es lo que tiene el otro y si esos rotos del otro los aceptas como son. O sea, no, él no tiene que cambiar para encajar contigo, ni tú tienes que cambiar para encajar con él, sino que tienen que lograr crecer juntos con los problemas que traen. Y digamos que es un tema de, sí, tienes que evolucionar, pero no es una evolución para encajar con el otro, sino es una evolución porque es tu responsabilidad evolucionar como persona. Y eso te va ayudando a crecer. Y eso está bien, no verlo como un tabú, no verlo como un tabú la salud mental y que cada persona se responsabilice. Y me parece chévere desde la perspectiva que lo planteas. Yo creo que nosotros somos responsables, de pronto no somos culpables de lo que nos haya sucedido, pero sí de cómo seguimos afrontando la vida en medio de esos dolores, de las cosas que nos hayan pasado. Y si vamos a tomar la decisión de entrar en una relación de pareja, entender que todas esas cosas que nos han pasado también pueden lastimar a la otra persona. Y creo que ahí puede llegar a ser importante tomar responsabilidad sobre el tema y amar bonito, pero también uno como cuidándose y protegiendo también a ese ser que uno ama. Querida novia, ¿cómo ha sido para ti el proceso? ¿Qué le dirías tú a esas personas que están pasando como por esas crisis, por esos momentos difíciles en una relación? Pueden llevar 10 años, 15 años, aparecen miedos, temores. ¿Qué hacer? Mira, yo creo que es importante entender que sí, que a pesar de esos rotos de los que habla David, todos
todos estamos creciendo y estamos avanzando, pero también creo que es importante entender cuáles son nuestros límites y cuáles son los límites que no estamos dispuestos a dejar que otro pase. Como los no Sí, negociables. o sea, hasta aquí hay situaciones que te pueden enfrentar a diferentes opciones, pero también es entender que cuando estamos en un conflicto, tú estás pasando un límite que es muy importante para mí, que es un límite que definitivamente ese es mi límite. O sea, de Ujú, aquí no ujú. pasas. Si estás pasando, si estás transgrediendo eso, pues creo que ya las cosas no funcionan y también creo que a veces es importante soltar. Cuando ya sientes que pasó tus límites, que lo que está pasando te está sobrepasando y que ya no funciona por la razón que sea, suelta. Siempre he pensado, porque además tengo unos papás que tienen 52 años de casados y todavía se pelean todos los días porque mi papá es igual de cochino a David, eh, y mi mamá es igual de loca que yo. Entonces, todavía se siguen tolerando, todavía se siguen amando, todavía cuando se separan, mi papá no come el día que mi mamá no está en la casa. Ok, ok, ok. Pero siempre están ahí el uno para el otro. Entonces nunca han pasado ese límite, aunque sigan peleando todos los días, nunca pasan ese límite. Entonces creo que es importante sí, determinar hasta dónde llegas, que estoy dispuesto a aguantar un poco o a sobrellevar, pero que ya no es negociable en esta relación. Y si ya llegó al límite en el que no es negociable, pues se deja ir. No todas, no todo es eterno, de hecho nada es eterno. Y tienes que partir de ahí para saber si le sigues apostando, como le siguen apostando mis papás o como le seguimos apostando nosotros, o si definitivamente somos felices, pero cada uno por su lado. Desde la individualidad del ser, aprender a tomar esas decisiones. Eso que mencionas está bien interesante. Poner límites y saber cuándo decir que no. ¿Cuáles son esos no negociables que la gente debería tener en el radar, que a veces parecen obvios, pero pues, digamos, casos de violencias vemos todos los días, comisarías de familia llenas de casos nuevos todos los días. Y se vuelve difícil entender la lógica de cuáles son esos no negociables y qué cosas uno no se debería permitir. ¿Cuáles creen ustedes que son esas cosas, esos límites que no se pueden traspasar en una relación? Hay una cosa que siempre afrontamos cuando estamos en una discusión, digamos, eh, pues entre los dos, o cuando tú tienes la intención de dañar al otro, o sea, así sea verbal o físicamente. Cuando es predeterminado, ¿te Sí, refieres? Sí. digamos que a veces, claro, nuestras discusiones se vuelven acaloradas en algún punto, eh, porque, digamos, cada uno está defendiendo su punto, pero nunca hay una intención de dañarlo, de dañar a la otra persona. O sea, nunca es un tema de, ay, es que tú eres estúpida y no entiendes lo que te estoy diciendo. Ok, ok. Ahí, cuando, digamos que hay un punto también mío como persona que cuando siento que la única forma de ganar esa discusión es dañar al otro o agredir al otro, o sea, yo también tengo que ponerme mi límite y decir, aquí no está porque yo no estoy actuando desde el amor hacia la otra persona. Entonces, aquí ya hay algo que se está rompiendo y no me funciona a mí. Digamos que es un límite de lo que yo hago hacia el otro. Y también, pues, digamos, los límites que yo pongo hacia el otro, uno pues, siempre va a ser el tema de agresión, de si Agresión. siento que me está dañando con intención, no es. Y ya los otros límites, pues ya son muy personales. Digamos que, eh, no sé, hay cosas que Nubia sabe que a mí no me gustan y ella conscientemente las evita. Pero sí, ya son como muy negociables de cada pareja. Pero el tema de siempre el respeto, ese yo creo que es el principal siempre. Claro, y es que nosotros en pareja podemos decir que la persona que amamos puede sacar lo mejor de nosotros y también lo peor de nosotros. Y yo creo que en el amor lo más importante es
saber que la otra persona se abre completamente a nosotros, expresa toda su vulnerabilidad y en medio de eso tenemos la responsabilidad de no aprovecharnos de eso y no romper, no violentar, porque lo que tú acabas de decir, David, es importante. Tú sabes cómo herir a la otra persona, sabes que le duele, qué cosas no le gustan, no tolera. Y si en medio de la discusión se vuelve un te voy a doler, te voy a hacer sentir mal, pero intencionalmente, creo que allí ya se rompe completamente la lógica del amor y la lógica de la relación. Creo que eso es un, aquí como para que nosotros los vayamos enumerando, una de las cosas que nosotros no deberíamos permitirnos, un no negociable fundamental, la agresión física y también psicológica y todas las que se enmarcan de allí para allá. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros entender como no negociables o que de pronto le hagan despertar a las personas en el radar que esto ya no va a avanzar, que esto de aquí para allá no es sostenible? ¿Qué se te ocurre, querida novia? Yo creo que para mí, y bueno, de hecho para nosotros, David lo mencionó hace un rato, es muy importante admirar al otro. Yo creo que Ok, cuando tú tienes motivos todos los días para abrir los ojos y ver que el que está a tu lado es el mejor para ti, que admiras lo que hace, admiras cómo es, admiras el ser humano, admiras el profesional. Creo que la admiración para mí es un no negociable. Es sentir que estás con alguien que es muy grande y que te ayuda a sacar lo más grande de ti, que te ayuda a crecer, que te ayuda a avanzar. Cuando sientas que esa persona con la que estás definitivamente lejos de llevarte, de ayudarte a avanzar, te está limitando, te está coartando, te está prohibiendo, o sientas que definitivamente no hago esto porque a él no le gusta, porque él no quiere, porque a él le parece que no es necesario, cuando es tu sueño. Cuando finalizaba la pandemia y empezamos dos empresas diferentes y ninguna de las dos funcionó, pero yo siempre decía, David está ahí desde el todero hasta ayudándome a hacer los presupuestos, haciendo todo. Siempre siendo un poco alcahuete con mis ideas y apoyándome. Cuando decidimos hacer Nubia Feng Shui, claro que estuvo ahí y además porque siempre sintió que ese sí era el camino. que por ahí era. Claro, por ahí era porque estábamos apuntándole a mi sueño, que a la vez era sueño compartido. O sea, era Ok, mi ok. sueño, pero David siempre quiso también hacer algo así. Entonces, digamos que cuando tú tienes a alguien que te aporta y que suma a tus sueños y que se pone la camiseta, como digo yo, y se levanta a hacer de Uber, a llevar pedidos, a ayudar a instalar el mueble que tuvimos que poner con los productos, etcétera. Eso es no negociable para mí. Que la persona que esté contigo te apoye y te haga sentir que ese proyecto que tú estás empezando es proyecto de los dos. Hay otra cosa que acabo de caer en cuenta, es digamos que Oriana ahorita está empezando a tener relaciones con, digamos, a tener novios, Ujú, ujú. y me acuerdo un consejo que le decíamos nosotros y es, métete en relaciones en las que el poder sea igual. O Wow, sea, oh, claro, que, claro. que si tú dices no quiero ir, o macho, que tengan las mismas opciones de decir no. O sea, y no es que cuando él quiere, entonces tú tienes que querer. Ujú, O ujú. cuando desde escoger la comida hasta pues cosas ya más grandes, pero los dos tienen el mismo poder de decisión, los dos tienen la misma importancia en la relación. Porque si tú te metes en una relación en la que el otro es el que escoge, en la que el otro es el que decides, eso no es una relación de pareja, eso es una relación de poder. Y ahí no hay amor. Entonces eso también es otra cosa, de irse dando cuenta cuando, cómo está la relación de poder en la pareja. ¿Sí? Hay cosas en las que yo no opino en nuestra relación, porque pues digamos que conscientemente le di el control a la novia de esos aspectos, pero también yo tengo
el control de algunos aspectos en la relación y no está mal. Ujú. Pero no es un tema de yo me impongo siempre. Claro, hay un balance, hay un equilibrio. Pero fíjate que justamente esta semana estaba revisando mm, alguna charla de estas que suben a YouTube y decía el experto en materia, mm, es imposible sacar lo mejor de una persona, de un equipo de trabajo, de una relación, cualquier tipo de relación, desde una relación de poder. Claro que puede que funcione en términos, no sé, de la sumisión. Es un fenómeno que se ve muchas veces de una persona dentro de la relación solo obedece, pero es imposible sacar lo mejor de esa persona si nos relacionamos desde el poder. Y creo que eso es clave. Y tú dices también algo importante, eh, el poder de decisión que hay dentro de la relación y ese consejo que le dan también como tan de padres para tomar decisiones. Porque yo creo que ese es otro de los problemas más grandes que nosotros tenemos y es que muchas veces a nosotros no nos enseñan nada del amor, nada del plano afectivo, nada de cómo sobrellevar las emociones, nada de cuál es nuestra responsabilidad dentro de una relación. Y creo que ustedes han rescatado muchos de esos factores. Mm, ¿Qué otro consejo le dan a una persona que está allí empezando a amar, empezando en esta noción del amor? Ya decía David por allí que relacionarse desde el amor, desde la libertad y no desde el poder. ¿Qué otra cosa puede marcar un hito importante al iniciar una relación? Yo creo que relacionarse desde el amor, pero desde el amor propio. Ok, Es ok, desde yo ok. no puedo dar lo que no soy. Entonces, si yo conozco a alguien y siento que no soy, tengo miles no sois en la cabeza, le estoy entregando el poder a esa persona que estoy conociendo. Pero si estoy segura de lo que soy, de lo que valgo y de lo que merezco, y me valoro como soy, creo que ahí ya entro en ventaja. Porque cuando sé lo que soy, sé lo que no voy a permitir y sé lo que no merezco. Yo a veces cuento que, pues 25 años, ya ni me acuerdo del nombre de este sujeto. Mentira, sí lo recuerdo. Solo que finjo no recordarlo. Pero, y lo recuerdo porque de esa relación anterior aprendí. Cuando le encontré después de mucho tiempo el para qué, es porque entendí que él vino a mostrarme lo que definitivamente no quería de una relación. Entonces, él me mostró Ok, lo ok, peor de una ok. relación y lo peor de mí. Ujú, ujú. Entonces, creo que cuando terminé con él, dije, no merezco a alguien que me haga sentir insegura, no merezco a alguien eh, para quien yo no sea una prioridad, sino, como les digo yo, el peor es nada. Ajá, ajá. No merezco a alguien eh, que no crea que soy lo mejor, pero tampoco merezco sentirme mal en una relación. Tampoco merezco sentir que me están haciendo el favor. Claro, cuando entro a revisar es que el problema no es de él. El problema es mío, que creo que merezco tan poco que estoy andando con tipos como él. Claro, claro, Entonces es claro. eso. Cuando encontré que definitivamente yo sí era lo mejor, me di cuenta que él no era para mí. No, no, yo no era para él, sino él no era para mí. Yo merecía algo mejor. Y pues un año después caí encima de este señor. Entonces creo que ahí, que sí amarse y saber qué mereces y ser consciente que no das lo que no tienes, pues es Ujú. fundamental. Entonces creo que eso también se lo repetimos a Oriana todo el tiempo. Como valórate, tienes que darte cuenta lo grande y maravillosa que eres y no puedes permitirte menos. O sea, no puedes recibir migajas, no te mereces ser el segundón de nadie, no te mereces estar esperando. O sea, si no tienen para hacerte una llamada en 2 días, pues no es ahí. Ujú. O sea, sacas un minuto y te escriben. Es eso, ámate tanto que nadie pueda herirte adentro. Ok, Otra cosa muy importante es la solución no está en la pareja. ok. Sí, 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 Eres sí, tú sí, el sí, que sí. tiene que solucionarte. O sea, y si estás solucionado, vas a encontrar personas que te potencien. Y es que esa es una obsesión de muchas personas y es cambiar al otro para que la pareja funcione. Presionarlo a que haga diferente, que ame diferente, que sienta diferente. Y es como un no entender ni de los lenguajes del amor, ni la lógica de los conflictos que pueden nacer
de uno mismo, como lo decías tú hace un segundo. El tema está en nosotros, en nuestro amor propio y también en determinar cuáles son nuestros no negociables, qué no vamos a aceptar y qué nos merecemos y qué queremos en la vida, cómo queremos amar. Mm, yo quiero que antes de que cerremos nos cuenten un tema que me parece a mí fundamental y es mm, cómo está la casa de una persona que tiene un desorden en el amor, que le va mal en el amor, eh, cómo se puede dar cuenta en qué cosas pueden ellos identificar que algo está mal o cuáles son las cosas que ustedes identifican, así las 3 cosas que ustedes identifican cuando llegan a un hogar, a una casa y ustedes dicen, si hay desorden aquí, si hay ruido acá, si hay mucho color acá, esto está pasando en la vida. ¿Cómo funciona? Mira, hay una que es súper sencilla. Ajá, ajá. eh, Igual tienen que contratarme. Pero es súper sencilla y es que tú llegas a una casa y parece un Airbnb. Es decir, la persona que vive ahí saca la ropa y está para rentar. Ok, O sea, ok. no hay. Yo creo que cuando tú quieres algo, lo atesoras y buscas la manera de tenerlo visible. O sea, como si fuera muy Sí. plano, como un hotel, Sí, o como sea, uno... Súper no, impersonal. súper Ok, impersonal, no hay ok, no hay decoración, no hay identidad. nada. Ujú. O tú llegas, no sé, a la casa, a tu casa, Ajá, y ajá, resulta que todo es de color blanco y negro. Eso sería muy raro porque tú eres como chispa. ajá, Digamos, ajá. tú sabes, cuando tú conoces a la gente, o te imaginas cómo es su casa. Yo tengo una amiga que es súper loca y cuando llego a su casa solo encuentro matachines. Pues es que es su casa. Ajá. Entonces, Hay sí, coherencia hay entre la coherencia entre personalidad. lo que ves y lo que Ajá. hay allá. Cuando tú encuentras una casa que parece catálogo de revista, eso está raro. Ok, ok. Porque sí, mi casa está muy ordenada siempre, pero, pero, pero pues para fotos no Hay está. rinconcitos de Ujú, Hay desorden. ujú. rincones de desorden. Y creo que eso es también muy importante. Una casa no está para catálogo. Cuando necesitas un catálogo, la acomodas. Una casa se usa. Sí. Ok, ok. Sí, tiene que tener un sentido funcional también. La habitación, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando llegan a un hogar y encuentran, no sé, todo súper lindo organizado, pero la habitación está desorganizada? ¿Qué puede ser el reflejo de qué cosa de la vida en esa persona? Mira, hay dos espacios que reflejan o que hablan muchísimo de la autoestima. Ok, Una es ok. el baño. Ok. El baño habla de la Eso está curioso, autoestima. eso está Sí, curioso. el baño está relacionado con la autoestima. Entonces, de hecho, es el lugar donde aquellas mujeres, y digo aquellas porque no soy de esas, se Ujú. arreglan, se maquillan y por eso es el lugar donde la mayoría de las mujeres deciden ir a acicalarse y a ponerse mejor. Ah, bueno, Cuando eso está en eso tiene desorden, mucho sí, sí, sentido, sí. eso tiene Cuando mucho eso está en sentido. desorden es que la autoestima está por el piso. Ok. También cuando encuentras una habitación en desorden, sucia, pues es que uno de los primeros pasos que tú das para cuando te levantas es tiendes la cama. Cuando tiendes la cama sabes que el día arrancó. Entonces, pues una cama, esa teoría de para qué la tiendo si me voy a volver a acostar, pues tiende la amiga y después te vuelves y te acuestas. No hay Claro. problema, pero Porque organiza. tú te mereces una cama ordenada para dormir. Wow, ajá. Y si llegas de un día difícil y encuentras la cama extendida en la habitación desorganizada, creo que eso también anímicamente te Pues, manda para otra pues orilla. eso es caos. Oh, caos. O sea, Ajá. es divertido porque hace algún tiempo asesoré a alguien y cuando llegué a su casa empezó a contarme de problemas y bueno, de cosas. Y cuando empecé a revisar desde el Feng Shui cómo era su espacio, entonces le dije, oye, ¿tú me dejarías ver esta esquina de tu casa? Y me dice, sí, claro. Cuando entra, pues, esa esquina de su casa era el cuarto de San Alejo. O sea, tenía todo el chiquero allá, todo el desorden allá. Entonces, como mira, empieza por sacar, empieza por limpiar, empieza por organizar. Todos tenemos un orden diferente y todos en nuestra cabeza tenemos una forma de organizar diferente. Pero orden es orden. O sea, suciedad es suciedad. Ok, ok. Digamos, no hay Ajá, una ajá. forma de que tú digas, no, mi casa está ordenada. Tienes la Ajá. loza sucia. Ajá. O sea, mi mamá siempre repetía desde que yo era pequeña, si tienes la cama tendida y la loza lavada, pues tu casa está organizada. Ujú. Entonces creo que
ya lo he mencionado, creo que un par de veces, como tienes la cabeza, tienes el espacio. Y cualquier desorden grave, o sea, tú puedes levantarte un día y decidir que no haces nada, pero todos los días. Ok, ahí ya hay un Sí, si patrón. no, tú que eres psicólogo, no Ajá, sé si ajá. has visitado o has hablado con gente que está deprimida, con gente que tal vez solo duerme, la loza El, está como el hasta la... desorden, sí, 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 sí. entonces eso ya tiene otras connotaciones. Si efectivamente todo es un caos, la vida la tienes un caos. Y por ejemplo, no sé, así como para cerrar, y cuando llegan y encuentran todo perfecto milimétricamente, así como tú decías, parece un Airbnb, listo, un hotel, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede decir de esas personas que también se obsesionan con el orden, con el control, pues de que todo esté perfecto? ¿Qué les dice eso a ustedes cuando llegan a un hogar así? Que algo está ocultando. Ok, Que ok, siempre ok, están ok, viviendo ok. afuera, Sí, que les importa más lo que piensa el otro que ser ellos mismos. No hay una identidad, sí, es una fachada, es una sí, fachada. Sí, sí, sí. Es como cuando tú te encuentras a alguien que siempre sonríe, sí, Ajá, no, no. que siempre está feliz, que ya, ya, siempre te ya. dice, ay, hola, ¿cómo estás de bonito? Ay, tú sabes que está diciéndote mentiras, que en esa persona no puedes confiar. Ok, O ok. sea, todos tenemos momentos malos, no estamos de ánimo siempre. Una cosa es que tú trates de vibrar bonito y sentir amor, pero siempre no puedes. Hay momentos en los que tienes problemas. Entonces, una casa perfecta muestra eso, que estás viviendo afuera y no la estás sintiendo. Que no sé si a ustedes les pasó, porque bueno, yo soy de un pueblo, Ok, ok. de una ciudad intermedia, Pueblo. pueblo, que, claro, todas las familias se conocían, entonces los papás compraban la sala nueva, pero era porque es que Marujita de Balseros la tiene. Ah, Entonces, como ajá, que, ajá, claro, ajá, y ajá. claro, tú no podías, llegaban tus amigas del colegio, y, no, 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 mejor en la cocina, pues porque acabo de comprar la sala, no me la van a ensuciar. Entonces, digamos que en este tipo de ciudades pequeñas, donde todos nos conocemos, donde vivimos un poco en función de lo que opina el vecino, de qué dice la vecina, etcétera, la gente sí vivía afuera. O sea, tú no podías hacer nada malo porque todo el pueblo se enteraba, entonces y en ese orden de ideas la gente empezaba a maquillar su vida, su apariencia, su casa, eh, para parecer perfecta, para parecer ideal. Entonces, es como un poco esta misma teoría de, tengo alguien que alguna vez llegó sin maquillaje y no la reconocí. Ujú, ujú. O sea, los dos nos mirábamos y decíamos, ¿es ella? Y cuando tú te sentabas a hablar con ella, decías, sí, María, tiene una vida, en ese momento la explicación era otra, tiene una vida tan complicada que siempre finge ser otra. Ujú, ujú. Y eso desde su apariecer impecable, cuando la vimos llegar sin maquillaje no sabíamos que era ella. Pero ese tratar de aparentar evita que tú soluciones el problema. Claro, Lo es más Lo una que caras. siempre fachada estás nada haciendo más. es ponerle una curita encima que no deja que sane. Entonces, pues tienes que afrontar cuál es el problema y aceptar, pues como decíamos al principio, todos estamos rotos, todos necesitamos evolucionar. Siempre hay algo para mejorar y si no lo miras de frente, no lo vas a solucionar. Queridos, y bueno, ¿qué pueden encontrar las personas en el Feng Shui? ¿Qué impacto puede tener en la vida de una persona en este momento acercarse al Feng Shui, acercarse a ustedes? ¿Qué es lo que va a recibir la persona después de tener ese impacto? Yo creo que cuando hablamos de entornos sanos, de entornos saludables, es empezar a mirar adentro y encontrar en tu espacio lo que yo llamo ese lugar seguro. Ok, Ese ok. lugar al que tú llegas y sientes que no quieres salir, que estás en paz. Y eso aplica desde el espacio físico, que es como lo que asesoramos directamente, lo que asesoro directamente, tiene que ver no solo con la organización y no solo con un tema de mover energía, que sí es importante, porque si somos energía, ¿qué nos hace pensar que los objetos que nos rodean no lo son? Entonces, rodéate de cosas buenas, rodéate de buenas vibraciones, rodéate de objetos que te recuerden cosas buenas. O sea, cuando guardas la foto de tu ex,
pues cada vez que la ves está Claro, recordando claro, lo que claro, te claro, hizo o claro. lo que no funcionó. Entonces, rodéate de cosas que te signifiquen cosas bonitas, Ujú. rodéate de un espacio sano, rodéate de personas sanas. Ok. Y no me refiero a sanas perfectas, me Ujú. refiero a personas que sean conscientes de Que los hagan rotos un y que estén ejercicio sabiendo consciente, cómo, claro. cómo remendarlos. Claro, claro. Eso está maravilloso, queridos. Hoy nos llevamos una reflexión bastante importante de cómo relacionarnos desde el amor, desde la libertad, desde la admiración profunda por la persona que nos acompaña, eh, y también todo lo que enmarca nuestro hogar y lo importante que es que una cama esté tendida. Lo importante que es poder conectar con la energía de los espacios, y creo que es una oportunidad bonita para seguir creciendo, para que todo este aprendizaje y estas enseñanzas que ustedes los han llevado a estar 25 años juntos, superando crisis, superando pandemias, superando todas esas cosas que han sido tan complejas y que hacen parte también de la cotidianidad de todas las personas, ¿no? Que es que esto no es ajeno, no es de ustedes, esto es algo que le puede pasar a todas las parejas. Pero si se relaciona desde el amor, si se habla con la verdad, con confianza, con honestidad, el futuro siempre puede ser mejor. Muchas gracias por venir hoy aquí a Demente Podcast. Siempre bienvenidos a su casa, queridos, y por acá nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Vale, gracias Luis Miguel. Muchas gracias a ti por la invitación. Dale, querido, aquí nos veremos muy pronto. Qué gusto estar con ustedes. Chao, chao. Dibujamos mientras conversamos porque así sentimos nosotros que la conversación fluye mejor. Hoy usamos una técnica que nos permite mezclar unos colores por medio de una técnica que se llama el craquelado, pero también es una mezcla de sentires, un nuevo color el que sale a flote. ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia y qué dicen de ustedes estos ositos que ya están terminados? Pues definitivamente la técnica sí funciona. Uno se distrae en dibujar y los sentimientos salen más fácil. Eh, el resultado final nunca es lo que uno espera realmente. Como en la vida, uno arranca a hacer las cosas y por el camino se va dando cuenta y normalmente el resultado siempre es mejor de lo que uno espera. Sí, no solo mejor, sino diferente. Siempre se llega a algún lado, no necesariamente por los caminos que esperábamos llegar. El mío en particular creo que simboliza poder, amor, eh, fortaleza. Creo que para mí el morado siempre ha significado poder. Y creo que eso es lo que siento cuando estoy con David. Siento que soy más grande y que puedo llegar más lejos. Maravilloso. Muy lindo esto, muy lindo confiar en el proceso, confiar en cada una de las cosas que van surgiendo, que el resultado siempre nos va a sorprender y enmarcar en una pieza artística los colores que nos fascinan y las cosas que queremos atraer. Muchas gracias, queridos, por venir una vez más aquí a Demente Podcast. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Demente Podcast. Gracias a la Casa Quinta Camacho y a la Cocina de Todo y por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar. Nos vemos en la próxima.